Hechos capítulo 8, vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El domingo 8 de enero de 1956, el mundo amaneció con una gran noticia que los conmocionó a todos: el asesinato de 5 jóvenes misioneros estadounidenses a manos de los indígenas Waorani, o como comúnmente se les conocía, los Aucas o los salvajes, en las orillas allá de un solitario río en lo profundo de la selva ecuatoriana. Muchos han censurado la decisión de Jim Elliot, de Nate Saint, de Ed McCulloch, de Peter Fleming y de Roger Youderian de ir a hacer esa misión precisamente en la selva ecuatoriana, sobre todo por saber que habían peligros allí con esa tribu indígena. Todo por querer ir, contactar y evangelizar a estas personas. Algunos podrían pensar: ¿acaso no es una tragedia que estos 5 hombres de buen testimonio, amantes de Dios y de sus familias, se les fuese arrebatada su vida de manera tan abrupta y violenta, dejando entonces huérfanos a sus hijos y viudas a sus esposas? ¿Valió la pena hacer ese viaje a la selva del Ecuador en detrimento de todos los peligros que estaban allí alrededor? ¿No era mejor pensar en otra forma de evangelizar, una forma menos peligrosa, una forma menos arriesgada, una forma menos imprudente? Elizabeth Elliot, una de las viudas de estos de los mártires, en este caso de Jim Elliot, ella escribió un año luego de este gran suceso. Ella escribió en 1957 un libro que se titula Portales de Esplendor. Allí ella va a contar o cuenta en su libro las cosas que ocurrieron luego del deceso de su esposo. Ella comenta, y voy a leer un extracto del libro, dice así: para el mundo en general, esta fue una triste pérdida de 5 vidas jóvenes. Pero Dios tiene su plan y su propósito en todo. Hubo aquellos cuyas vidas fueron cambiadas por lo que ocurrió en Palm Beach. Palm Beach es el nombre que estos 5 misioneros le dieron al sitio donde aterrizaron para contactar a los Aucas. Y es el río, o es la playa de ese río donde finalmente fueron encontrados muertos. Elizabeth Elliot sigue comentando en su libro las consecuencias que trajo esta matanza de su esposo y de los otros miembros de la misión. Ella dice: en Brasil, un grupo de indígenas en una estación misionera en lo profundo de Mato Grosso, después de oír la noticia, se puso de rodillas y clamó a Dios perdón por sus hermanos indígenas que no conocían de Jesucristo. Otra anécdota dice: un comandante de la Fuerza Aérea con base en Inglaterra, con muchas horas de vuelo en aviones de propulsión a chorro, comenzó inmediatamente a hacer planes para ingresar a la Missionary Aviation Fellowship, que es precisamente la misión de los cuales pertenecían estas 5 personas.
Comenta de otro testimonio. Un misionero en África escribió: nuestro trabajo no volverá a ser el mismo. Conocíamos a dos de los hombres. Sus vidas han dejado huellas en las nuestras. Y el último testimonio, otro testimonio que ella comenta, dice que en Des Moines, en Iowa, un muchacho de 18 años oró una semana en su habitación y luego anunció a sus padres lo siguiente: voy a entregar mi vida completamente al Señor. Quiero tratar de ocupar el lugar de uno de esos 5. Si bien todos estos testimonios son formidables, son hermosos, todas estas personas que a raíz de la muerte de estos 5 misioneros fueron movidos a afirmarse en la fe y a entregar su vida al servicio de Dios, sin embargo la historia más impresionante es la de Mikanye. Este fue uno de los indígenas que participó en la matanza de los 5 misioneros. ¿Cuál fue la historia de Mikanye? Bueno, en el año 1958, es decir, 2 años después del asesinato de estos 5 misioneros, Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, y Rachel Zane, esposa de Nate Zane, decidieron volver a la selva ecuatoriana junto con sus hijos para vivir y predicar en la misma tribu que asesinó a sus esposos y padres respectivos. Muchos de los miembros de la tribu Waorani se convirtieron al cristianismo, incluyendo a un guerrero llamado Mincaye. Este guerrero Waorani, Mincaye, se convirtió al cristianismo y fue tanto su cambio que adoptó al hijo de Nate Saint, llamado Steve Saint, lo adoptó y lo trató como un hijo suyo. De hecho, en una ocasión, conmovido, le dijo a Steve: yo maté a tu padre, mátame, no merezco vivir. Pero Steve le miró, lo abrazó y perdonó a este hombre, a Mincaye. Steve Saint y Mincaye no solo tuvieron una relación estrecha, sino una relación de amor. Es tanto así que la familia de Steve Saint le llamaban a Mincaye abuelo. Ellos viajaban juntos para dar conferencias y predicar el evangelio, no solamente en el mundo, sino en otras tribus indígenas. Ese mismo evangelio que alguna vez Mincaye había rechazado y que lo había llevado a asesinar al padre de Steve. Mincaye murió en el año 2020 y uno de los primeros que habló fue Steve, hablando de lo mucho que lo iba a extrañar en su vida. Hermanos, de forma muy similar, los resultados o las consecuencias que produjeron la muerte de Esteban fueron indudablemente sorprendentes. Antes de desanimar y detener el avance del Evangelio en el primer siglo, la muerte de Esteban fue más bien un detonante, un catalizador para lo que hoy vamos a conocer como la primera gran expansión del Evangelio. Estamos ahora, hermanos, en la última parte que completa la primera gran sección del libro de Hechos. El pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy no solamente termina esta primera parte, sino que da inicio a la segunda sección del libro de Hechos. Por lo tanto, es un pasaje de transición, donde el enfoque pasa de estar en Jerusalén, lo que ocurre en Jerusalén, para ver cómo se va extendiendo el Evangelio por las fronteras hacia el mundo gentil. Recuerde que en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les había dicho a los discípulos que iban a recibir poder cuando haya descendido sobre ellos el Espíritu Santo y que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo pasó el evangelio de Jerusalén hacia Judea, Samaria, y luego la última sección del libro de Hechos, a partir del capítulo 13 hasta lo último de la tierra. Ahora bien, esta última sección comenzó, recordemos, en el capítulo 6, versículo 8, con el arresto de Esteban, pasando por el gran discurso y la gran defensa que hizo Esteban en los versículos 1 al 53 del capítulo 7, y la semana pasada vimos acerca de los resultados o las consecuencias que produjo el sermón de Esteban sobre él mismo. ¿Qué fue lo que pasó sobre él? Bueno, fue martirizado, fue apedreado, fue lapidado. En el día de hoy estudiaremos las consecuencias que trajo la muerte o el sacrificio de Esteban sobre la iglesia de Jerusalén. ¿Qué ocurrió después? En este sentido, estos 4 versículos nos van a ayudar a entender precisamente qué ocurrió con la iglesia a raíz de la muerte de Esteban. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana serán 3 cosas. Número 1, en el primer versículo vamos a encontrar la gran persecución que se levantó contra la iglesia. Versículo número 1 del capítulo 8. La gran persecución que se levantó contra la iglesia. Capítulo 8, versículos 2 y 3 dice: el gran sufrimiento que experimentó la iglesia. El gran sufrimiento que experimentó la iglesia. En último lugar, el versículo 4 del mismo capítulo 8, vamos a ver la gran expansión del evangelio que se dio en la dispersión de la iglesia. La gran expansión del evangelio que se dio en la dispersión de la iglesia. Consideremos entonces el versículo número 1, la gran persecución que se levantó contra la iglesia. Dice el versículo número 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Luego de la muerte del valiente Esteban, de este hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Lucas señala que es a partir de ese día, es a partir del martirio de Esteban, que comienza una persecución cruda y sistemática contra la iglesia de Cristo. No solo contra los dirigentes de la iglesia, sino contra todos los miembros de la iglesia. Lucas en el versículo 1 conecta la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia, haciendo mención por segunda vez de Saulo de Tarso. La primera mención que encontramos de Saulo es en el capítulo 7, versículo 58, donde dice: y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, Lucas quiere en primer lugar que notemos que uno de los grandes responsables de la persecución que se levantó contra la iglesia luego de la muerte de Esteban fue producido por Saulo. Dice que Saulo consentía o apoyaba activamente el martirio de Esteban. Probablemente no lo ejecutó con sus manos, pero él fue uno de los que propició no solamente la muerte de Esteban, sino que Lucas destaca en el versículo número 1 del capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. Es decir, Saulo fue uno de los grandes promotores de su muerte, pero no solamente eso, sino que eso lo llevó también a ser el gran promotor de la persecución que se llevó a cabo contra la iglesia a partir de ese momento. Es decir, Lucas quiere que veamos quién fue el responsable humano de la persecución. Pero en segundo lugar, Lucas también quiere que veamos
que eso fue también obra de Dios. La soberanía de Dios estaba allí en acción. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, recordemos, hermanos, que Lucas en el capítulo 1 señaló que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que debían quedarse en Jerusalén y esperar allí en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo, el cual los iba a empoderar con la finalidad de poder ellos entonces ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Ahora, eso fue señalado en el capítulo 1. En el capítulo 2, Lucas destaca la venida del Espíritu Santo y el empoderamiento. Pero estamos todavía en el capítulo 7 del libro de Hechos y la iglesia todavía no ha salido del contorno de Jerusalén. Aunque es verdad que en el capítulo 5, versículo 16, se hizo una mención acerca de la fama que la iglesia estaba teniendo en las regiones alrededor de Jerusalén, de las ciudades vecinas de Jerusalén, estamos hablando de Judea, pero la iglesia hasta el punto que estamos ahora no se ha movido de Jerusalén. Ellos estaban confortados en Jerusalén, estaban creciendo exponencialmente en Jerusalén, estaban disfrutando de una gran comunión, una gran coinonión, un gran tiempo con sus hermanos en Jerusalén, pero no estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Ellos tenían que haber salido de Jerusalén mucho antes, pero entonces Lucas destaca que a pesar de que había una gran persecución, esa gran persecución estaba obrando los planes de Dios. Versículo número 1, capítulo 8 de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de, note bien, no es casualidad, de Judea y de Samaria. Fueron por las regiones de Judea y Samaria. Por lo tanto, Lucas quiere que entendamos que Dios providencialmente levantó esa persecución. Es verdad, Saulo fue el gran promotor y el gran responsable, pero aquí vemos la mano de Dios haciendo que la iglesia, obligando a la iglesia a salir de su comodidad para ir a las regiones vecinas, de manera que la iglesia tenía que hacer su cometido. La iglesia tenía que salir de Jerusalén y Dios estaba allí obrando en medio de toda esa persecución. Recordemos que en el Antiguo Testamento el llamado de Israel como nación eran ser una nación sacerdotal, una gente santa, de manera que todas las personas que desearan conocer, saber y adorar a Dios o al verdadero Dios tenían inevitablemente que ir hacia Jerusalén, peregrinar hacia Jerusalén. Al contrario, el llamado de la iglesia no es que el mundo vaya a la iglesia, sino que la iglesia vaya a las naciones, vaya al mundo a dar a conocer al único Dios vivo y verdadero. Lucas entonces destaca que esta persecución obligó a la iglesia. Dios obliga a la iglesia a que se haga lo que Dios quiere que se haga y no lo que la iglesia quiere hacer. Dios no es un caballero, Dios es el soberano, Dios es el rey y se tiene que hacer la voluntad del rey. La iglesia tiene que someterse a lo que Dios dice en el tiempo que Dios dice y no cuando la iglesia quiera. La iglesia tenía que salir de Jerusalén, por lo tanto Dios usa la persecución, usa el pecado de un hombre que estaba incitando la persecución para que se cumpliesen entonces los propósitos que Dios les había ya anunciado a la iglesia. Lucas dice que se levantó una gran persecución. Ese adjetivo caracteriza la que fue una persecución muy fuerte. No fue cualquier cosa, fue algo muy duro, muy difícil de soportar.
No fue igual que las persecuciones anteriores, donde ellos, todavía soportaban aquellas cosas y seguían allí en Jerusalén, pero ahora, de alguna manera, ya ellos no se sentían totalmente oprimidos y necesitados de salir de Jerusalén. Fue un asunto muy, muy difícil para ellos. Dios a veces levanta persecuciones, a veces permite aflicciones muy agudas, muy difíciles, para que la iglesia despierte a hacer lo que le corresponde hacer. Pero también vemos que pareciera que esta gran persecución que se levanta no corresponde de manera lógica con lo que acaba de pasar. Lucas ha destacado el testimonio, la defensa, la predicación espectacular que dio Esteban ante el concilio. Tan espectacular fue el sermón de Esteban que Lucas lo registró casi entero. Es el sermón más largo que se registra en el libro de Hechos. Y nosotros podríamos pensar, de allí, recuerden que Lucas generalmente, después de un gran evento, hace un pequeño resumen de lo que pasa. Y todos los resúmenes, por lo general, eran cosas buenas que pasaban. Pero aquí, en este caso, luego del gran evento, de la predicación de Esteban y del martirio de Esteban, en vez de hacer cosas buenas en nuestro concepto, lo que hizo más bien fue perseguir a la iglesia y devastar a la iglesia. ¿Fue un fracaso entonces el martirio de Esteban? ¿Valió la pena entonces la muerte de Esteban o no? Lucas quiere que nosotros veamos mucho más allá de los resultados de esta situación. Quiere que veamos no solamente las cosas que ocurrieron de forma inmediata, sino lo que Dios estaba haciendo de forma general. Es Dios quien estaba guiando todas las cosas. El Señor quiere que sus hombres, sus siervos, sus hijos sean leales independientemente de la consecuencia que tengan. Amén. Las consecuencias hay que dejarlas a Dios, pero lo que nosotros debemos hacer como creyentes, tal como Esteban, es ser fiel a la palabra de Dios, y las consecuencias, sean buenas o malas, el Señor está en control. Amén. Es interesante que el texto dice que todos fueron dispersos, pero luego dice que los apóstoles se quedaron. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese asunto? Hay dos maneras de interpretar. Número uno, es probable que la persecución a la iglesia haya sido enfocada más que todo a los judíos helénicos, ya que Esteban era un judío helénico, por lo tanto la persecución se enfocó más allí, y los judíos arameos, o los judíos allí que eran oriundos de Judea, entonces probablemente no tenían tanto que huir. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y es la que yo creo que es que la palabra, cuando se llama la palabra todos, que todos fueron dispersos, no se está haciendo un todo de manera individual, sino de manera colectiva. Toda la iglesia fue perseguida, toda la iglesia mayoritariamente fue dispersa, solamente que habían excepciones. Habían algunas personas que lograron permanecer. ¿Quiénes permanecieron en Judea? Más adelante nosotros vamos a ver que los apóstoles están en Judea y están ministrando a personas allí. Por lo tanto, los apóstoles son personas que deciden voluntariamente permanecer en Jerusalén. ¿Por qué lo hacen? John MacArthur dice lo siguiente: como fieles guardianes, los apóstoles permanecieron en sus puestos. Se quedaron en la ciudad por devoción a su Señor y por el deseo de pastorear el rebaño que quedaba en Jerusalén. Una razón adicional aparece en el versículo 2. Jerusalén todavía era un campo misionero. El versículo 2 lo vamos a ver en un momento.
Hermanos, no todos los cristianos están llamados a salir de sitios donde hay sufrimiento y persecución. No todos están llamados a salir y no todos están llamados a permanecer. Quien se va no es un cobarde. Quien se va no es menos santo que el que se queda a sufrir. Ambos pueden ser útiles en las manos del Señor. El versículo 4 nos enseña cómo aquellos que salieron hicieron su trabajo. Amén. Sin embargo, el punto aquí es que los que están a cargo de la iglesia, quien Dios ha colocado para cuidar a su rebaño en un cierto sitio, tienen un llamado muy particular de estar donde Dios los mandó a estar. Ellos, como buenos soldados, deben permanecer en la trinchera donde Dios los ha colocado, porque Dios es sabio, porque Dios sabe que allí esa persona, si se va su siervo, ¿cómo cuidará del rebaño que aún quede que no tendría la posibilidad de salir? Por lo tanto, de alguna manera, los siervos del Señor son los últimos que deben abandonar el barco, por así decirlo. Muchas veces Dios nos pide hacer cosas y nos va a obligar a eso si somos rebeldes. Pero como hijos obedientes, aprendamos a las buenas. No busquemos las circunstancias dolorosas y difíciles para ponernos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Si tú eres hijo de Dios, sé un hijo obediente. Procura hacer las cosas que Dios te ha mandado hacer. Si no, cuenta de que Dios se va a disciplinar. Amén. Número 2, el gran sufrimiento que experimentó la iglesia, versículos 2 y 3. Por razón de las circunstancias en que estamos, voy a hacerlo lo más pronto posible. Número 1, en el versículo 2, vemos que esta pequeña resumen, versículos 2 y 3, nos resume qué ocurrió después entonces de la muerte de Esteban. ¿Qué ocurrió? Personas lograron llevar el cuerpo de Esteban a enterrar e hicieron, dice la palabra, hicieron gran luto, gran llanto por Esteban. ¿Cuán difícil es ver la muerte de un familiar? ¿Cuán difícil es ver la muerte de un hermano de la iglesia? Pero cuán difícil es que una persona, miembro de la iglesia, que ha sido bendición para tu vida, verla morir, eso debe ser mucho más fuerte todavía, porque te ha bendecido, porque te ha ayudado, porque ha orado por ti, porque le tienes en gran estima. El caso de Esteban era así. No merecía la muerte que llevó, es verdad, de la misma manera como el Señor Jesús, no merecía esa muerte. Pero Dios providencialmente dispuso las cosas para que su muerte y su sepultura no quedaran como alguien del vulgo o alguien normal, no, le dieron una sepultura digna a Esteban. Ahora, el texto dice que eran judíos fieles, hombres piadosos, es la palabra que usa Lucas. Hombres piadosos agarraron el cuerpo de Esteban y lo llevaron a enterrar y pudieron entonces llevarlo a enterrar. Versículo 2, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Quiénes eran esos hombres piadosos? Muchos dicen, bueno, eran judíos cristianizados, hombres piadosos, de alguna manera tenían posibilidades de agarrar el cuerpo de Esteban y enterrarlo. Pero, según Hechos capítulo 2, versículo 5, las escrituras enseñan, o el mismo Lucas habla acerca de judíos piadosos y no está hablando precisamente de cristianos o judíos cristianos. Está hablando de judíos que de alguna manera eran fieles y leales a la ley de Moisés, pero no eran fanáticos. Ahora, estos hombres, estamos hablando de que formaban parte de la sociedad. Lo que quiero decir es que tan fuerte, tan impactante fue la vida de Esteban, que no solamente la iglesia lo lloró, sino también la sociedad. Amén.
la tradición judía en el Talmud prohibía que se diese sepultura. No solamente que se diese sepultura a los que habían sido ejecutados por lapidación, por blasfemos. No solamente se prohibía la sepultura, sino que también se prohibía hacer luto. Por lo tanto, que Lucas destaque esto, no de judíos creyentes, sino de judíos piadosos o fieles a la ley de Moisés, destaca que ellos estaban en total desacuerdo con lo que había sucedido con los principales o los magistrados, los que habían ejecutado tal acción. Era una protesta definitiva de que ellos entendían de lo que había ocurrido fue una total injusticia. Vemos entonces que Lucas nos habla de que aún la sociedad piadosa entendió que Esteban era un gran hombre y lo lloraron. Ahora, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Por qué no se menciona que la iglesia hizo luto por él? El versículo 3 nos lo aclara. Versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El llanto, el luto que demostró los judíos piadosos que no estaban recibiendo persecución, de alguna manera nos deja implícito el dolor que estaba teniendo la iglesia, pero que no podía expresar. ¿Por qué no lo podía expresar? Porque estaban siendo perseguidos sistemáticamente. Entraban a sus casas, sabían dónde estaban, sabían quiénes eran, y los buscaban, los arrastraban, hombres y mujeres por igual, no nos importa, y los llevaban a la cárcel. ¡Qué gran dolor! Una persona que ni siquiera le puedas llorar, porque ahora tienes que también huir por la persecución. Gran persecución se levantó en ese momento. Y gran sufrimiento tenían. No solamente porque eran perseguidos, sino porque ni siquiera les dio tiempo para hacer algo para nuestro hermano Esteban. El sufrimiento que experimentó la iglesia, mientras unos tenían libertad para llorar, la iglesia no tenía libertad para ello. Ellos corrían peligro. Tal era el peligro que tenía la iglesia, que Lucas destaca en el versículo 13, y Saulo asolaba la iglesia. Asolar. Asolar es destrucción, arrasar. Nos habla de la intensidad y la furia que llevó a cabo esta persecución. Era como un animal salvaje que está destrozando sin piedad a su víctima. William Barclay dice, la palabra que se usa en el original denota una crueldad brutal. Se usa para hablar de un jabalí salvaje que destroza una viña y de una fiera que descuartiza un cuerpo. Saulo era muy fuerte. Saulo odiaba a los creyentes. Saulo odiaba la iglesia. Saulo perseguía. Saulo quería destruir la iglesia. Saulo era el instrumento perfecto del diablo. Pero en Primera de Timoteo, no es necesario que vayan, tranquilos. Primera de Timoteo, solamente quiero que escuche esto. Capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
en Pablo se demostró toda la clemencia del Señor, para ejemplo de los que habrían de creer en Él por la palabra de vida eterna. No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Pablo, tal como persiguió la iglesia, no merecía ser recibido a misericordia y Dios lo buscó, Dios lo perdonó. No hay pecado más grande que el amor de Dios no pueda cubrir y perdonar. Si tú te arrepientes, Dios promete perdón. Tan fuerte era el acoso de Pablo, que en Hechos capítulo 9, versículo 5, el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo toma como un animal rabioso. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Tú mismo te estás haciendo daño. El gran perseguidor tuvo gran gracia. El gran perseguidor tuvo gran amor de Cristo. Cristo puede perdonar todas tus faltas. Cristo puede perdonar todo lo que tú has hecho en contra de su nombre. Tienes solamente que humillarte y arrepentirte de tus pecados. Dios te promete salvación y vida eterna. Para terminar, versículo 8 de Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hasta este versículo está cerrando un ciclo en Jerusalén y abriendo otro ciclo para el resto de las otras aldeas alrededor de Jerusalén. Pero ¿cómo fue eso? Los que fueron esparcidos, los que se fueron de Jerusalén por la persecución, tomaron en serio el Evangelio del Señor. Ellos pudieron apostatar de la fe. Al fin y al cabo están siendo perseguidos por la fe. Pudieron apostatar, pudieron renunciar a la fe, pudieron desanimarse, abandonar a Cristo. ¿Para qué? Si me van a perseguir y matar. Pero al contrario, sus corazones fueron fortalecidos. Ellos no se quejaron de la situación, sino que aprovecharon la situación para la gloria de Dios. Dice que iban por todas partes. Esa frase, iban por todas partes, es una sola palabra en griego, dierkomai, que significa andar con mucho esfuerzo o andar con un gran esfuerzo para cumplir una meta. Es decir, ellos no andaban a ver si había alguna posibilidad de evangelismo, no, ellos andaban para evangelizar. Los que fueron esparcidos tomaron en serio su trabajo, entendieron la providencia de Dios. Interesante. Los apóstoles habían quedado en Jerusalén, pero la iglesia estaba haciendo lo que debía hacer, evangelizar, porque es el trabajo de los miembros de la iglesia, porque es el trabajo de los cristianos, no es el trabajo solamente de los pastores y maestros. El trabajo de evangelismo, el trabajo de diseminar el evangelio es de cada creyente. Muchos piensan que la predicación del evangelio es solamente para los líderes, ¿verdad? Ellos ahí en su púlpito muy bonito predican y ya. Yo solamente voy a la iglesia y no hago más nada. No, todo creyente es importante en el reino de Dios. Todo creyente, tú estás en sitios donde yo no puedo llegar. Tú estás en sitios donde yo nunca estaré. Allí tú debes ser luz para las naciones. Efesios capítulo 4, el apóstol dijo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que solamente ellos hagan el trabajo. No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Son los santos, son los miembros de la iglesia que se encargan de expandir el reino de los cielos, hermano. Tú tienes un llamado de Dios
a expandir el reino de los cielos, no necesitas el púlpito. Necesitas conocer el Evangelio. Tú vienes, tú te congregas para conocer mejor la palabra de Dios, para poder explicar mejor la palabra de Dios cuando te toque. Cada miembro de la iglesia es importante entonces para Dios. Cada miembro de la iglesia es importante para la extensión del reino de Dios. No solamente los pastores, ellos tienen un papel nada más, pero el ministerio lo hace toda la iglesia. Se dice que cuando se estaba construyendo el templo, el tabernáculo metropolitano allá en Inglaterra, Spurgeon era el pastor, ¿recuerdan? Charles Spurgeon. Y cuando se estaba construyendo el tabernáculo metropolitano, muchos de los miembros de la iglesia, dice la historia, muchos de los miembros, algunos miembros, se le acercaron y le dijeron: Pastor Spurgeon, ¿cómo va a ser para llenar ahora todas estas sillas? Porque era muy grande. Y Spurgeon le dijo: bueno, ese no es mi asunto ni mi problema. Ese es el problema de ustedes. Mi problema es llenar el púlpito. Hermanos, debemos renovar nuestro entendimiento como miembros de la iglesia. Debemos evangelizar a toda criatura. La primera parte de Hechos nos muestra cómo Dios empoderó a la iglesia con el Espíritu Santo y eran capaces de evangelizar, de llevar a cabo el reino de Dios, y Dios estaba haciendo la obra. No eran ellos, no era su fuerza, era la obra de Cristo por medio de ellos. Recuerden que ese es el libro de Hechos. Las obras, seguir viendo las obras de Cristo por medio ahora de su iglesia. ¿Eres tú usado por el Señor o eres usado por el diablo? ¿Cómo sé yo que estoy siendo usado por el Señor? Cuando te sometes al ministerio de la iglesia, cuando oras por tus hermanos, cuando vives una vida santa, cuando vives una vida rendida al Señor, cuando tienes conciencia de pecado y vienes y te arrepientes y confiesas tus pecados y sabes que Él es justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Cuando vives una vida donde tus palabras, cuando evangelizas, son respaldadas por tu testimonio y tu vida. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos, todos haciendo su labor, Dios está glorificando. Amén. Esta primera parte del libro de Hechos nos muestra una iglesia que empezó a hacer lo que tenía que hacer, pero Dios tuvo que usar métodos no muy ligeros, métodos no muy agradables, pero finalmente la iglesia fue obediente. La iglesia tiene que ser obediente, porque si no el Señor va a quitar su candelero. En conclusión, en toda la historia de la iglesia, hermanos, se ha demostrado que mientras más persecución, más martirio, más robusta es la fe de los creyentes, más cristianos aparecen y el evangelio se extiende con más rapidez. Cuando usted ora, venga a tu reino, probablemente usted está pidiendo: Señor, venga también si es necesaria persecución, pero venga a tu reino. Cuando la iglesia, alguien dijo una vez, me gustó muchísimo y lo repito, cuando la iglesia es perseguida, su fe y su fuego es sincero, pero cuando no lo es entonces laxo. Cuando no hay problemas, todo entonces es liviano, no hay compromiso y no hay pasión. Tertuliano de Cartago, padre de la iglesia, no se olvide esta frase, dijo una vez: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de los nuevos creyentes. ¿Estás tú dispuesto a sufrir por el evangelio? ¿Valió la pena lo que pasó con Esteban? ¿Valió la pena lo que pasó con Jim Elliot y sus compañeros? ¿Valió la pena su muerte? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque Dios hizo grandes obras. Dios se glorificó en la vida y en la muerte de estos hombres. Dios se glorificará en tu vida y aún después de tu muerte. Cuando ya no estés aquí,
¿Estaremos realmente en luto porque se fue alguien importante? ¿Alguien que ha sido de bendición? ¿Alguien que fue usado para la gloria de Dios? Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 5 versículos 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termino con las palabras de Jim Elliot, antes de su muerte, por supuesto. Jim Elliot una vez escribió, y esto que escribió estuvo redactado creo que en una revista, y una persona naufragaba en Italia y leyó esto y tuvo fuerzas, y el Señor le concedió más vida para hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué dijo Jim Elliot? Y que de alguna manera mantuvo a este hombre pidiéndole al Señor, Señor, dame más vida para hacer lo que tengo que hacer. Jim Elliot dijo lo siguiente: cuando llegue el momento de morir, asegúrate de que lo único que tienes que hacer es morir. Cuando llegue ese momento, asegúrate que ya no tienes otra cosa que hacer, sino ya, solamente me queda morir. Podrías decir tú, cuando llegue el momento de tu deceso, cuando llegue el momento de tu muerte, decir, he acabado la carrera, he corrido, he peleado la batalla de la fe. La batalla de la fe, hermanos, no se pelea de domingo en domingo. La batalla de la fe se pelea todos los días. Usted se despierta, va a haber lucha, va a haber pelea. Llénese del Espíritu Santo y de fe. Ese día fracasó, el Señor te da otra oportunidad el siguiente día para que tú seas fiel a Él. Que tu testimonio, tú como hombre, tú como mujer, tú como joven, en medio de las dificultades tú puedes entender, cada día es una oportunidad que Dios me da para vivir para su gloria, de tal manera que en mi muerte también Dios sea glorificado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me has dado de predicar a mis hermanos este hermoso texto. Se pueden decir todavía muchas cosas, pero no tenemos condiciones para seguir acá. Te pedimos que esto haga mella en nuestros corazones, que seamos leales realmente a ti, Señor, que no decidamos cosas bajo nuestra conveniencia y nuestras emociones, sino que todo sea dirigido para tu gloria. Esto que voy a decidir, ¿es para la gloria de Cristo o trae blasfemia al nombre del Señor? Oh Señor, que nos ayude a que cada cosa que tengamos, cada cosa que experimentemos, aún, Señor, momentos difíciles, momentos de apremio, momentos de crisis, momentos de muerte, Señor, que sea más bien que nos impulsen a seguir siendo fieles y leales, sea cual sea nuestra situación, para tu gloria. Que nuestra vida valga la pena vivirla para ti, Señor, y que nuestra muerte realmente sea un olor fragante, Señor, un sacrificio para ti, y que tú nos puedas decir, entra, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, buen siervo, al gozo de tu Señor. Que esa sea nuestra meta, Señor, y no nuestra felicidad aquí en la tierra. Que nuestra meta sea estar por siempre contigo, disfrutando de ti y habiendo hecho lo que tú nos mandaste a hacer en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.